El monstruo, 16 de enero 2018. A los que les habían quitado su tierra, el trabajo, sus familias, los que se quedaron sin futuro, sin pasado, un día se despertaron y les habían arrebatado finalmente el agua. Se reunieron en los primeros días de enero de 2018 a reclamar lo último, su resto en la guerra que el dinero tenía contra ellos, su único sobrante. Era el agua que bebían, con la que regaban sus parcelas de espárrago y alfalfa, con la que daban de beber a sus vacas. Era el agua que caía del cielo, que circulaba por el río Colorado, que se les congelaba en las cejas y narices, que hervía en el café de las mañanas. Esa agua que circula, que desacomoda paisajes, que cambia de ruta, que cabe entre dos manos en un arroyo y sabe a manjar de dioses, que todo disuelve, que se hace gota y luego escarcha, estaba por pertenecerle toda a una compañía de cerveza y vodka. La Constellation, que iba a embotellar y exportar toda esa agua mezclada con alcoholes a los Estados Unidos. El agua del río Colorado bajaba hasta México, iba a ser regresada en botellas para que la bebieran los gringos. Pero era el agua de los bebés, de los ancianos, de los animales, de todo Mexicali. Los expertos y el gobierno solo hablaban de esta agua como si fueran metros cúbicos al año, pero la que ellos defendían era esta otra agua que te permite seguir viviendo en el desierto, que anima que la gente se junte a las orillas de los ríos, que pasma con su infinito cuando te paras frente al mar. Es el agua que hace que todo fluya, que nos mantengamos en un correr en ciclos que van de la tierra al cielo y de regreso. El agua de los metros cúbicos solo era la de los números y, por supuesto, uno de ellos era su precio. El agua es la antimercancía, pero aún así a alguien se le había ocurrido venderla a una compañía y desviar el curso del agua para toda una ciudad con un acueducto pagado con dinero público. Se les había ocurrido también perforar pozos que hace décadas estaban sobreexplotados. Hasta entonces se creía que ya no se podía ir más lejos, pero encontraron una forma de apropiarse del agua, que es como si dijéramos de nuestra sangre, sudor y lágrimas. 3 cosas hechas de agua. Ellos siempre lo tuvieron claro. Se defendían las aguas, las grandes y las ínfimas, sus transcursos, sus recorridos. No era el agua de la Constellation, neutra, única, compuesta de H2O, igual en Mexicali que en el Ganges o en el Tíber. Ellos defendían las aguas de sus tierras y de sus casas. A primera vista parecía la misma agua, pero eran distintas. Una era el H2O y los metros cúbicos por año. Necesitaban desviar mediante un acueducto, extraerla de pozos sin permisos en tierras ajenas, conectar tubos que la apartaran del uso que las familias hacían de ella en sus casas y vertirla en grandes depósitos blancos con amarillo para mezclarla con alcohol. De ahí saldrían 54 millones de botellas diarias de cerveza Corona, Modelo, Pacífico, Victoria, Tequila Mi Campo para los bares de Los Ángeles. Estamos en el negocio de crear nuevas experiencias que unan a las personas y mejoren sus vidas. Era la forma eufemística que usaba Constellation en sus anuncios para referirse al alegre copeo. También su propaganda aseguraba: nuestra estrategia medioambiental, social y de gobernanza está integrada en nuestros negocios, nuestro trabajo y se centra en servir como buenos administradores del medio ambiente, mejorar la equidad social dentro de nuestra industria y comunidades y promover el consumo responsable de bebidas alcohólicas. Así que la empresa era dueña no solo del agua, sino del medio ambiente, propietaria de las comunidades y hasta de los hábitos del alegre copeo. Su eslogan, redefiniendo la forma en que las personas celebran la vida, de los problemas que acarreaban todos lados por saquear el agua de las ciudades alrededor, Constellation presumió sus resultados. Nuestra ambición es proteger los recursos hídricos en las comunidades donde operamos, colaborando con líderes y organizaciones comunitarias para apoyar las cuencas locales y permitir la restauración del agua con su vida por nuestras operaciones.
Como tal, se espera que los proyectos de accesibilidad al agua y las mejoras de infraestructura hídrica que hemos apoyado ayuden aproximadamente a 11.150 personas. 11.000 personas en todo el mundo donde estaban sus plantas, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia. Solo en Mexicali había más de 1 millón de personas afectadas. Hasta ahí llegaron a defender su agua. No solo era un problema de los cachanillas o de los agricultores del Valle de Mexicali, era de todos aquellos que consideraron su lucha contra la cervecera como un punto de quiebre, un límite, una frontera. Así, Alicia Espino, que vivía en Tijuana, tomó la carretera hasta llegar a una desviación de terracería de la carretera Mexicali-San Felipe. Entró con su coche y fue detenida por la policía municipal. Vengo a ver a mi papá porque está allá en el fondo, mintió Alicia. ¿Y quién es su papá? Mena. Yo soy su hija, Tania. Los policías estaban congelando y uno de ellos, debajo de un pasamontañas y una bufanda, le indicó que podía pasar. Las personas que se encontraban ya ahí resguardando el rancho Mena en la colonia Colorado 3 eran unas 30. Eran el nervio del tope que se había logrado construir con gente, solo gente, en defensa del agua. A la empresa neoyorquina la defendía la policía, el gobernador Kiko Vega, el presidente Peña Nieto. La maquinaria con la que iban a insertar los tubos para alimentar a los tanques descomunales de la Constellation tenía que pasar por el rancho Mena. Y ahí estaban ellos para impedirlo. Alicia vivía en Tijuana, pero siguió por internet el tema de Mexicali a 2 horas y media de camino de su casa. Se indignó no por ella, sino por su hijo, al que le iba a heredar una tierra donde la gente se moriría deshidratada. Era ya demasiado lo que les habían hecho. Los gasolinazos, el abuso de las empresas, los salarios de hambre, sin contratos. Así que Alicia pidió permiso en la academia de danza en la que daba clases, dejó encargado a su hijo Mario con su abuela, tomó su coche y se fue a ser parte de la resistencia, a formar parte del monstruo. Con ladridos la recibió el gringo, el perro del movimiento, un pequinés con maltés con yorkie que daba brincos en las rodillas de los visitantes. Él nos defiende de los trascabos, sonrió Salvador Mena, el dueño del rancho. La primera en invitarle un café hirviendo fue la generala, Ana López, una corpulenta mujer de cejas muy negras que comenzó hablando de comida, de panes, de postres. La comida en el campamento era tan escasa que solo era un tema de charla, más que de digestión. En la mesa del comedor, dentro de una casa de adobe, solo tenían bolsas de frituras y galletas. Ella se incorporó a Mexicali Resiste cuando el gobierno de Kiko Vega inventó un impuesto para los que quisieran tener alumbrado público. ¿Qué sigue? ¿Que nos cobren el aire?, se preguntó, y se fue a apoyar al campamento de Rancho Mena. Richard y Robert Sands son los dueños de la Constellation Brands. Para esta fecha de 2018 tenían $3,000 millones en sus cuentas en el paraíso fiscal de Estados Unidos, Florida. Richard vivía en Delray Beach, cerca del jardín japonés. Reportaba poseer 3 superyates y una flota de jets privados. Con su hermano Bob ya había escrito Reaching for the Stars, que es la biografía de su compañía de bebidas, donde disfrazan su avaricia como si fuera un talento familiar. Financiaron también una remodelación de un teatro al aire libre, Hopewell, en Nueva York, y en una fotografía con copas de vino en las manos se declaran mecenas de las artes. Mientras brindan entre ellos, en ese retrato de la revista Forbes, dedicada a los más ricos de los ricos, la maquinaria que iba a meter tubos de 20 pulgadas para conectar el agua de Mexicali a la cervecera se detenía ante el bloqueo de los manifestantes. Hasta ahí llegó Don Philly, un vigilante de la empresa de semiconductores Skyworks de Mexicali. Él sabía de técnicas de contención, pero más que nada de ponerse adelante para servir de escudo en una situación como la que iban a enfrentar. Si las máquinas decidían avanzar sobre ellos, era probable que tuvieran que usar como tope lo único que tenían a mano, que eran los ladrillos de adobe de las casitas del Rancho Mena. Estaba dispuesto a organizar el desmonte de las casas
a ver si su idea funcionaba contra los bulldozers y las grúas, contra las policías municipales y ministeriales, contra perros de ataque. Era probable que no, que fuera de tanta ayuda como el gringo, que doblaba las orejas para que le dieras un dorito. Pero de todas maneras, don Phillips se puso su sombrero y con los brazos en jarra esperó que las máquinas encendieran motores. No creo que podamos contra los policías y las máquinas, le confesó esa noche a Alicia. Y entonces, ¿por qué no se va, don Phillips?, le respondió la bailarina, casi indignada por su falta de esperanza. Porque quiero que quede testimonio de que lo intentamos. Se escuchó la leña seca chirreando. Los artistas, estudiantes de artes plásticas como José Pozos y Francisco Guillén o Tania Gallaga, que era de Guadalajara, tenían el propósito de testimoniar la resistencia de Mexicali contra un corporativo mundial. No pensaban en que podían perder la vida, sino en aguantar la oleada de acero y los macanazos para dejar constancia del valor que tenía el agua sin precio, el agua humana, el agua para ellos, el agua para todos. Rondando andaba también Charlie de Ensenada y cerca León Fierro, doctor en ingeniería biomédica al que todos llamaban el profesor, porque da clases en la Universidad de Baja California. Es viudo y ha dejado encargados a sus 3 hijos con su mamá, que es Silvia Recendis, una de las feministas que en 1999 acusó a las autoridades médicas, eclesiales y civiles por no garantizarle a la menor de edad Paulina su derecho al aborto, aun cuando su embarazo era producto de una violación. El profesor habla de cómo una de las condiciones que exigió el Congreso de los Estados Unidos para firmar el Tratado de Libre Comercio fue que se cambiara la propiedad de la nación sobre el agua y pasara a un régimen de concesiones, donde se vende y se compra. Eso fue 1992. Luego el profesor asegura que el negocio del gobernador Kiko Vega es con el yerno de Carlos Salinas de Gortari metido en las desalinizadoras de agua en Rosarito. A Alicia le da risa que un Salinas tenga una empresa desalinizadora. A ver si se va desalinizando un poco él mismo, dice y ríe, aunque los demás no creen que sea tan cómico. Y es que la tensión en el frío del desierto es azul como el acero y pesada. A tan solo 100 metros está la policía y las máquinas con tubos que van a meter. El campamento en desobediencia civil tiene una historia propia. La marcha contra el gasolinazo un año antes, que terminó con la ocupación del almacén de Pemex y de las oficinas de recaudación de reemplacamiento obligatorio para los coches. Le siguieron las ocupaciones del Congreso y los palacios municipales de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito. El desalojo el 30 de enero de 2017 y la vuelta de los manifestantes el 12 de febrero para exigir la derogación de la ley de aguas, que fue cuando la policía empezó con las detenciones. Así que no es la primera vez que se ven las caras. La diferencia que eleva la tensión es que para ambos bandos, la resistencia y la policía, saben que la confrontación será de frente, en el camino de terracería que conduce de la carretera al Rancho Mena. En su libro, los hermanos Sanz, dueños de la Constellation, relatan su infancia entre alambiques y toneles de vino que tenían prohibido beber, siempre bajo la vigilancia omnipresente de su padre, el fundador de la compañía, Marvin. Entre esos aparatos de destilación, los hermanos veían sombras que eran monstruos, vampiros, hombres de piedra, largos brazos metálicos que se agitaban en el cielo, enormes bocas que amenazaban con tragárselos. Ellos corrían entre los pasillos de los barriles inconmensurables de metal y madera, escondiéndose de los monstruos que venían a devorarlos. Incluso relatan cómo Rob tenía pesadillas que lo mantuvieron despierto en buena parte de sus primeros años escolares. Era lo mismo que veían los miembros de la resistencia. Decenas de depósitos inmensos, blancos con amarillo, dispuestos a comérselos vivos en sus sueños, o más exactamente, a chuparles el agua del cuerpo. No en vano, uno de los que esa noche habitaba arriba de la raca algodonera, guareciéndose debajo de unas lonas, Daniel Flores, que había llegado después de buscar a su abuela desaparecida en las playas de Jalisco, aseguró haber visto al chupacabras en sus recorridos solitarios, introspectivos, por el desierto de Baja California. Era como un vampiro con las alas así de largas y colmillos,
Los ojos eran como faros de camión, les relató una noche en que decidieron contar historias de terror alrededor de la fogata. Quizás los monstruos ya estaban en todas partes. Si los multimillonarios dueños de la Constellation y los que apoyaban a los cachanillas en su defensa del agua los veían por igual, es que los engendros habían inundado el mundo, la tierra, el cielo, el agua y el fuego. Los habían inventado, dejado crecer, irse por el camino y ahora abarrotaban el mundo. Esa noche las llamas de la fogata eran como manitas de diablos tratando de salir de su tormento. Al menos así las vio Alicia, y cuando notó que Daniel Flores la veía fijamente, solo sonrió con cierta desazón. Para los Sands quizás solo eran juegos de miedo en la niñez o la sombra de su padre en lo alto de la escalera, agachado, buscándolos para aniquilarlos. Quizás se habían rodeado de lujo solo para olvidarse de los monstruos, de sus ojos de cíclope, de sus cabezas de toro, de sus bocas en medio del pecho, hablando con agilidad. O quizás su monstruo en ese instante era la cantidad de dinero que habían invertido, no solo en levantar su planta en Mexicali, sino en sobornos, arreglos, lubricaciones de permisos, estudios de impacto ambientales, regalos a la familia del gobernador. No podemos saberlo con certeza, pero en el yate en el Caribe o en Del Rey Bay, alguno de los Sands quizás también tenía miedo, chupando su bebida con un popote. Él estaba a 26 grados, los del Rancho Mena a 7. Richard se lo había dicho a un reportero de una revista de finanzas. No somos monstruos, somos iguales a ustedes, solo que un poco más desengañados. Fue a las 8 de la mañana del martes que los policías antimotines decidieron avanzar con sus escudos protectores para replegar a los manifestantes. Eran los últimos 200 metros de tubo que había que instalar para que quedara saldado el compromiso de la autoridad de dotar de agua a la cervecera. La resistencia tenía llena la raca con piedras que proveían de las 5 casas de adobe de Rancho Mena. Hicieron 2 filas, una a cada extremo, y se turnaron aventándolas. Los policías las recibieron al inicio con impavidez y hasta con cierto aplomo, pero muy pronto el adobe empezó a hacer cumplir su cometido. Embadurnó los escudos y los cascos de tal forma que las policías estaban ciegos de lodo. Se quitaron los cascos. Ahí Daniel Flores y Charlie sacaron una manguera de bombero conectada a una bomba de agua. «Para que se bañen», les gritaron. Con el frío de la mañana, los policías rompieron filas. Mientras huían de espaldas, los resistentes les aventaron más piedrones que sonaron contra los huesos debajo de los chalecos. En el segundo enfrentamiento, de 5 que hubo y que habría durante 9 horas, los guardias de seguridad de la empresa encabezaron la embestida con el tubo grande a manera de los troncos del árbol que se usan en las películas para derribar las puertas del castillo. Pero aquí no había puertas, sino una fila de personas entonando el himno nacional. De todos modos, los guardias arremetieron y alcanzaron a abrir al contingente solo para ver cómo se volvía a formar metros más atrás. Pensaron que eso podría ser la forma de entrar al predio, pero se olvidaron de las piedras en la raca que comenzaron a volar ahora desde el techo de una troje. Como los guardias no tenían cascos, les tocó la roca directo en los cráneos. Los policías regresaron las piedras y en el caos le dio en plena nuca a Charlie, que cayó desmayado. Con los vasos entrelazados, los resistentes no lograban ver casi nada entre la polvareda. Se escuchaban arengas desde algún punto a la izquierda, quizás era la voz de Alicia o de Tania. No pasarán, con el agua no se quedarán. Por debajo de ese volumen se escuchaban quejidos, las botas de los policías marchando, gritos sin palabras en antelación al choque de frente. Se escuchó el encendido de una de las grúas. Les iban a pasar por encima. Alicia sintió el apretón del brazo que tenía junto, que en otras circunstancias le habría causado dolor, pero que aquí y ahora le dio el valor en medio de la neblina. Sintió en el pecho y la cara el empujón del escudo de plástico de un policía que tenía enfrente, pero cuyo rostro estaba embadurnado de lodo. Perdió el equilibrio y pudo colgarse del pantalón de alguien. Una ola de botas, polvo, piernas la arrastró de espaldas hacia alguna dirección. Sintió que alguien le jalaba de un brazo y pensó que sería ese el momento en que la detendrían. Se zafó de la mano que le cortaba la circulación de la muñeca, pero no encontró espacio entre las piernas de la multitud empeñuscada para ponerse de pie. Alicia cayó de nuevo y la bola de carne y zapatos la pisoteó en el cuello, en la cara.
Con desesperación se dio la vuelta y trató de empujarse con los codos para poder salir, pero recibió una patada en la sien derecha que la descontroló por unos segundos, el tiempo suficiente para que perdiera la noción de cuál era la dirección hacia donde estaban sus compañeros. Durante unos instantes, Alicia se pensó en medio de los policías y guardias de seguridad, envuelta en una nube de diésel. Un terror repentino la asaltó. Si no lograba ponerse de pie, iba a ser arrollada por las máquinas de la Constellation. Desde que Charlie había caído desmayado, Daniel Flores lo había tratado de reanimar sin éxito. La cabeza del muchacho colgaba de uno de sus brazos, pero le pareció que respiraba. Daniel tomó una de las varillas que había guardado como espadas improvisadas y la empuñó, dispuesto a atravesar el bloque de cuerpos apretujados en la entrada del rancho. Pero una vez que despuntó en medio de la polvareda, le hizo ver a un monstruo que se amotinaba desde el cielo. Era un enorme torso sin cabeza, con garras que se erguían desde sus costados. El monstruo era mudo, pero Daniel podía sentir su fuerza. Se quedó un instante pasmado, con la boca abierta, mirando hacia el cielo en medio de la guerra. Sintió que esa fuerza no los venía a atacar, sino a respaldar, que llegaba en su defensa y que la victoria estaba de su lado. Blandió la varilla y con un grito de combate corrió hacia el montón de cuerpos apisonados. El profesor corrió hacia un automóvil que usaba para traer de sus casas los trastes que iban necesitando. Por eso tenía ollas y sartenes con huevo pegado en la parte de atrás. Olía a tortilla de harina con aceite. Lo encendió con la idea de tapar una pequeña brecha por la que podían colarse los guardias. Pero cuando recorrió los metros que los separaban, los guardias ya habían llegado hasta ahí. Les echó el coche encima, pero no se movieron hasta que escuchó algo como un hueso o una rama tronándose. Alcanzó a oír los gritos de dolor y vio como uno de los policías, cojeando, se llevaba al otro abrazado por debajo de la axila. De todos modos, estacionó el coche y se quedó adentro pensando que otra línea de batalla se podía cerrar. Podían hervir agua y aventarla desde los techos. Él no sabía en ese momento, pero ellos eran 40 contra 200 policías. No ganarían nunca. Cuando regresó al campamento en medio de un receso de la gresca, había más de 20 de ellos con sangre que les escurría de las cabezas. Charlie se había incorporado, pero tenía un color verde pálido. Se encontró con los ojos de Alicia, que estaba batida en el polvo con la huella de una bota militar en la mejilla. Aún así, ella le sonrió mientras exhalaba un suspiro. El último choque terminó a las 5 de la tarde. Fueron ellos los que cargaron contra la policía que ya había invadido la propiedad de Salvador Mena. En medio de los brazos, uñas, hombros, dientes, el remolino de carne se prensaba entre los escudos cuando sonaron las primeras detonaciones. Los policías estaban disparando. Un flujo de sangre se derritió hacia los pies y comenzaron a correr entre la polvareda rumbo a algún resguardo. El profesor entró a lo que quedaba de una de las casitas de adobe que habían usado como parque y encontró a Alicia con la ropa hecha jirones, llorando de impotencia. Se le acercó, posó la mano temblorosa en el hombro y la escuchó. «Nunca más esto», repitió Alicia 3 o 4 veces. El profesor la abrazó, aunque sabía que esto ya estaba en todas partes.